vamos a buscar en nuestra Biblia, váyase al libro de Isaías. Busque Isaías capítulo 53. Vamos a dar lectura, versículo 5 al versículo 7. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Entre tanto, oramos. Te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la oportunidad y el momento que tú nos has regalado, oh buen Dios. Nos has dado un momento celestial en el cual todos y cada uno de nosotros, quienes tú nos has permitido el poder venir a este lugar, nos has dado la oportunidad de que ahora podamos concentrarnos en tu palabra, en los acontecimientos que acontecieron un día en tu Hijo celestial, ese hombre llamado Jesús, quien había sido enviado al mundo para salvar al mundo, a pesar de todas las cosas que habían llegado a su vida. No obstante así, logró ese propósito. Ahora en Cristo Jesús, bendícenos a través de tu palabra y multiplica nuestro entendimiento. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Busque Isaías capítulo 53, leemos el versículo 5, nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese silencio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh buen Dios, por esa oportunidad, el cual Él supo hacer las cosas, y todas las cosas que hizo, la hizo perfectamente y especialmente para glorificarte a ti. Pues Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues ahora tenemos la oportunidad de poder llevar a sus vidas unas palabras motivantes, unas palabras el cual nos enseñan ese momento difícil de este hombre llamado Jesús. Cómo, a pesar de estar entre sus amigos, estar con sus discípulos, sabía todo lo que le iba a pasar y estaba esperando cada una de estas que sucederían. Pues, hermanos, yo quiero que usted pueda ser testigo de estos acontecimientos, y yo le he titulado: lo hizo por ti. Dígale al que está a su lado: lo hizo por ti. Y llega a mi mente el reflejo de una madre queriendo hacer todo cuanto le es hasta imposible por salvar la vida de su hijo. Hemos visto historia de madres que sus hijos han nacido con problemas, y ellas de alguna manera u otra creen en Dios, lo ponen en la mano de Dios, confían en Dios, pero ellas también están haciendo algo por tratar de salvar ese hijo que Dios le ha dado. Pues de la misma manera podemos ver cómo nuestro Padre Celestial había enviado a su Hijo en salvación del mundo, en salvación de muchos. Porque leyendo la palabra de Dios me di cuenta de que no era por salvarnos a todos, hermanos. Si usted cree que Él venía por salvarnos a todos, si se puede, gloria sea a Dios, pero no vamos a ser salvados todos, hermanos. La palabra nos enseña que van a ser salvados todo aquel que le reciba, todo aquel que
confiese, todo aquel que cree en Él, no todo aquel porque dice yo voy a ser salvo, soy salvo. No es una palabra que va a manifestar algo en su vida, sino hay pautas y cosas y acontecimientos que van a llegar para que usted pueda darse cuenta que esas son las cosas que nos van a ayudar a salvarnos en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestras locuras. ¿Qué significa rebeliones? ¿Quién me dice? Agradeza. La palabra viene del verbo revelar. Alguien que se ha revelado, alguien que no estaba de acuerdo. ¿Por qué fue echado de la misma manera Lucifer del cielo? Porque se había revelado a Dios. Y la palabra de Dios nos está mostrando por qué el pecado vino al hombre, por la revelación, por haberse revelado a no querer hacer conforme la palabra de Dios nos ha venido instruyendo. Y la palabra con toda claridad cuando dice, mas Él fue herido, hermanos. ¿Qué entendemos por la palabra herido? Herido. ¿Hay alguien que lo han herido alguna vez? ¿Ah? Y esta palabra nos está enseñando mucho. Nos está diciendo los acontecimientos, los sucesos, las cosas que Él pasó para que usted ahora esté sentado en esa silla. No le puede decir gracias a Jesús. Por usted lo hizo, por mí lo hizo. Y esta palabra con toda fe lo digo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, no solo fue herido, sino también molido. Ustedes ya han oído el dicho que tras golpeado, levantado, corneado, apareado, pateado, arrastrado, trapeado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Ay, ya se fue más lejos. Pero es la verdad, así han quedado muchos. Pero la palabra de Dios en este contexto hace ver algo muy importante, que Él lo hizo por nuestra salvación. Lo llevó hasta el final para que nosotros ahora, estoy sentado escuchando lo que le sucedió a Jesús. ¿Qué tal si hubiéramos estado por ahí? No crea que usted iba a ser mejor que aquellos de ese tiempo. Lo mismo iba a ser, hermano. Porque la palabra de Dios no la va a cambiar ningún hombre, más solo Dios. Y estas palabras nos llevan a que nosotros podamos reflexionar. Porque dice más adelante, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Me gustaría que usted se fuera un poquito atrás. No, más bien adelante. Busque el libro de Mateo. Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea al Señor. Amén. Yo quiero que usted pueda ver, a pesar de lo que él sabía que lo que le esperaba, todavía siguió adelante con ellos. Y dice la palabra de Dios, en el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad, a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Primeramente, venía una fiesta grande. La palabra dice que en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y esto nos está enseñando a nosotros que iba a haber un acontecimiento en el cual iba a haber una celebración. Y esta celebración era de que la fiesta de la Pascua iba a durar, la cena, iba a haber la cena a la cual él había mandado que invitaran, que iban a comer. Eso iba a durar solamente una noche, en el cual iban a compartir una comida también. Pero los panes sin levadura tenían una duración más o menos de una semana. Aún así Jesús le dice de que fueran a la aldea de enfrente, o a la aldea próxima, o a la aldea que seguía, para que ellos iban a encontrar un hombre y le iban a decir conforme él le había mandado.
dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esas eran las palabras de Jesús, mandándole a decir a este hombre dónde iban a celebrar la Pascua. Mas dice el versículo 19: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Con cuántos se sentó, hermanos? Con los 12. Se sentó con los 12. Imagínense él con todos estos hombres. Una noche antes que lo entregaran, un día antes que lo mataran, se sentó con los 12 y la palabra dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Pregúntele al que está a su lado: soy yo. Aleluya. Qué duro es eso, ¿no? Se imagina que aquí se perdió algo y dice que está entre uno de ustedes, y usted está mirando: y soy yo. Todos están mirando, hasta el que lo hizo está mirando como que él no es. La palabra dice con toda claridad que comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Palabras proféticas, palabras de sabiduría. Sabiduría significa la madre del saber, y ese es el Dios Todopoderoso. Y Él está manifestando: el que meta la mano, ese es. Miren, yo pienso que ha de haber sido difícil para los discípulos, y más aquel que lo iba a entregar, porque aún Jesús le dice: ay de aquel que me va a entregar, no le fuese mejor que se pusiera una piedra de molino sobre el cuello, se la atase y se tirara al mar. Y otras palabras proféticas de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hizo el que lo entregó? Al final se puso la cuerda, no la piedra, pero la cuerda, y tomó un palo, un árbol que estaba más cerca, y se terminó ahorcando. Mas la palabra dice ahí mismo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. No es nada que iba a acontecer que no había dicho quién: Jeremías, Isaías y algunos otros profetas, que ya lo habían mencionado. Y la palabra dice: mas ay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ay, ay, ay. Pero ya había nacido. Pero Jesús le está advirtiendo, pero no había vuelta atrás. Todo ya estaba conforme el Padre Todopoderoso lo tenía predestinado. Mas la palabra dice: entonces respondiendo, ¿quién? Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Solo imagínense, le dijo: tú lo has dicho. Miren la palabra de poder y el milagro manifestándose en el culpable. Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Él lo estaba amplificando. Por eso ahí se instituye lo que es la cena del Señor. Estaba dejando un legado, estaba dejando algo para que también nosotros lo pudiésemos hacer. ¿Por qué? Porque esa iba a ser la última vez que lo iban a compartir con Él. La siguiente vez va a ser compartida con Él, juntamente con su Padre Celestial en el reino de los cielos. Pero la palabra dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, ¿por cuánto dice? Muchos. ¿Por cuánto dice? Muchos. No le oyen los de la radio, ni la televisión, ni del internet. ¿Por cuánto dice?
¿Entendieron qué significa muchos? No dice todos. No dice todos. Yo quiero que usted pueda ver la oportunidad que Dios nos está dando a través de la muerte y resurrección de su Hijo, a través de la productividad de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra cuando dice que por mucho es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No van a beberse más, o sea, con él, pues. Pero desde ahí también nos damos cuenta que el libro Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 en adelante, nos enseña lo que habla el apóstol Pablo, lo que yo recibí del Señor, lo que también nos ha enseñado el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió juntamente con sus discípulos, y así, porque ese es lo que nos ha dejado a nosotros, una enseñanza que podamos aprender, que podamos hacer. Mas si volvemos nuevamente allá a nuestra palabra, en el libro de Isaías nos dice que Él había sido herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué nos está enseñando el apóstol? Nos está enseñando algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos esa repetición del pronombre su y él. ¿Qué significa? Nuestros y nosotros. Si fuera de parte de él, posiblemente no lo haría, no lo sé. Pero la palabra está enseñando el castigo que él llevó. Nos está enseñando por todo lo que nosotros hemos sido y somos todavía. Y esta palabra nos manifiesta con claridad lo que Él hizo por ti. Vemos cómo el Señor, por cada uno de nosotros, cuando dice que su paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa? ¿Cuántas lesiones recibió? Miren, la Biblia habla de diferentes cosas, pero en realidad nadie cuenta cuántos latigazos que desgarraron su piel en su espalda. Y según manifiestan que los látigos dependían, eran de 3 cuerdas y en cada cuerda había un final que tenía varias cosas. Algunos dicen que tenía hierro, otros dicen que tenía vidrio, otros dicen que tenía no sé qué cosa, que cada vez que lo latigaban eso se clavaba y cuando lo traían de regreso desgarraba la piel. Si según el contexto que hemos aprendido en la teología, nos enseñaron que eran 40 latigazos en el tiempo de los romanos que se le daba a un esclavo, pero siempre se le daba 39, o sea 40 menos 1. No se le daban los 40, le daban 39. Y después de un tiempo lo dejaban descansar y volvían a darle a otros 39, pero no le daban los 40 para no quebrar la ley. Para decir, bueno, hay quienes soportan los 40. Entonces, vemos que no sabemos con exactitud cuántas veces este hombre llamado Jesús fue latigado. Si algunos manifiestan de que él tuvo que haber sido ayudado por un hombre de Cirene, Simón de Cirene, dice la palabra, que lo tuvo que ayudar para cargar la cruz, porque algunos en inglés hemos podido tener la oportunidad de ver de que de donde lo llevaron, de casa de Caifás, del lugar donde lo tenían, que era el pretorio que lo habían buscado, lo llevaron, eran casi 7 millas. Ponga 7 millas entre kilómetros y ya va a andar como unos 10 kilómetros, más o menos. 10 kilómetros y medio, si queremos ser un poco más exactos. Una milla tiene 1600.9 y un kilómetro tiene 1000. ¿Sabe usted la cuenta? Entonces, vemos de que él, después de tanto golpe, después de haber sufrido esa corona en la cabeza, tuvo que caminar con esa cruz. Por eso que nos damos cuenta que este hombre llamado, un hombre de Cirene, creo que era Simón de Cirene, lo tuvo que ayudar. Lo pusieron que lo ayudaran porque él iba débil. ¿Y saben por qué iba débil? Porque cuando usted es
¿cómo le podemos decir? Sometido a castigo. Uno se debilita más si uno ha llorado, si uno ha perdido sangre, si uno no ha comido como es debido. Entonces podemos darnos cuenta que esa semana fue una semana de agonía para Jesús. La palabra de Dios manifiesta que Él se apartó en varias ocasiones, y en una dice que su sudor era como gotas de sangre. La misma aflicción, la misma tensión, el mismo momento que Él estaba viendo que ya se acercaba. ¿Alguien lo ha golpeado algún carro o algo así alguna vez? Miren qué duro es que usted ve que viene el vehículo y no se puede apartar. Eso es lo que estaba viendo Él, que venía el momento. Él veía el trompón, veía los latigazos, veía que lo escupían, veía que lo pateaban, veía que le ponían esa corona. ¿Por qué? Porque todo era difamarlo. Así que tú eres el que te pasas haciendo llamar rey. ¿Va? Aquí viene tu corona, una de espina. Yo iba a traer una, pero no encontré la espina nada suficiente. Porque según cuentan, la espina prácticamente o posiblemente la que usaron era como parecida al árbol de acacia. No sé cuántos conocen el árbol de acacia, pero tiene unas espinas que a veces andan un poquito más de 10 centímetros de largo. Es un árbol el cual las jirafas allá en África y en esos lugares de Oriente les gusta ir a comer su fruto. Y de ese árbol creen que habían hecho esa corona, la cual le incrustaron prácticamente en el cráneo a este hombre llamado Jesús. Y la palabra es clara, porque la palabra en el contexto del versículo 53, cuando nos dice en ese versículo 7 que por su llaga fuimos nosotros curados. Todo ese sufrimiento, hermano, y yo le digo algo, valió la pena. Ese sufrimiento de Jesús hoy nos dio la salvación a nosotros. Ese sufrimiento de Jesús por su llaga. ¿Qué significa llaga? ¿Alguien ha tenido erisipela alguna vez? ¿O han conocido a alguien con esa cosa que se llama erisipela? ¿Saben qué es? Es una llaga que se hace de un tamaño pero horrible, grandísimo. Por general da en los pies, por aquí, a la gente. Yo tenía un entrenador que le había dado eso. ¿Sabe cómo lo curaba él? Agarraba un sapo de esos vivos, del lado de la leche, molestaba el sapo y se ponía el sapo aquí en la llaga, se lo pasaba, se lo frotaba y dejaba el sapo se disecaba, se moría y se le iba secando la llaga. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa? Que gracias a ese sufrimiento. ¿Y sabe cuáles son las llagas? ¿Qué hicieron con él el día que lo llevaron al Gólgota? Lo clavaron. Las llagas de las manos, la llaga de los pies, la llaga del costado derecho, la llaga de la espina de la corona incrustada en su cabeza, la llaga de los latigazos. No está hablando de una sola llaga, si usted así lo pensó, ya le di las claves. Está hablando de muchas llagas. Por eso la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y sabe que está hablando en una situación global. ¿Por qué? Porque gracias a su sufrimiento somos sanados. Gracias a su sufrimiento somos salvos. Gracias a su sufrimiento nos salvamos de ir a un montón de situaciones que nos podían meter preso, que nos podía pasar una cosa, que nos podía suceder otra. Por su llaga, dice la palabra. Me gustaría que usted se fuera al libro de Mateo. Váyase a Mateo 8:17. Ahí mismo estamos cerca. Mateo 8:17. He sentido que el tiempo va rapidísimo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él lo hizo.
Él llevó todo lo que teníamos nosotros. Él puso su vida por ti, puso su vida por mí. Él se puso en medio de la muerte y dijo: aquí estoy, muerte. Y les advirtió a sus discípulos: a mí mi vida nadie me la quita. Gloria sea a Dios. Porque tengo el poder para quitarla, como tengo el poder para regresar. Aleluya. ¿Cuántos magos pueden hacer eso? Él no era mago. ¿Sabe quién era él? El Hijo de Dios, hermano. El Todopoderoso. Por sus llagas. Y vemos cómo Él toma todas nuestras enfermedades, toma todo lo que nos molesta. ¿Quién le duele algo esta noche? Pónganle la mano de Jesús. Si Él por eso pagó el precio, para tomar su dolor, para tomar su enfermedad, para tomar su necedad, para tomar su hambre, para tomar su insistencia, su persistencia, todo, Él lo hizo por eso. Váyase a otro versículo y se va a dar cuenta cómo somos nosotros los hombres. Busque Mateo 27:9. Donde hay dinero, ahí estamos los hombres. Amén. ¿Qué nos dice esa palabra? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Pagaron un precio por Jesús. Yo le pregunto, ¿estaríamos nosotros dispuestos a pagar el precio? Yo he oído que dice el pastor general que todo hombre tiene un precio, y creo que tiene razón. Todos tenemos un precio. Ay, yo no lo vendería. No le han llegado a su precio. Solo espere, porque vamos viendo cómo la palabra de Dios se va manifestando. Váyase nuevamente al libro de Isaías, que dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí estaba un descarriado llamado Judas. Le llamó la atención el dinero. Y yo quiero que usted mire el contexto de la iglesia. ¿Cuánto hermano le llama la atención una pequeñez? Mire, una cosa pequeña la hacen grande. No nos acordamos el sacrificio de Jesús. No nos acordamos lo que Él hizo por nosotros. Si la Biblia no dice que no nos íbamos a pelear, vamos a pelear. Pero dice la Biblia: no dejen que el sol se oponga sobre vuestro enojo. Pero a veces nuestro enojo es mucho más grande que Dios. ¿Por qué? Porque ese enojo es el que nos hace que nos apartemos. Ese enojo es el que nos hace que nos molestemos. Ese enojo es el que nos hace de que, ay, yo no sé, mire cómo es, mire cómo es. No, hombre. Hermanos, díganle que está a su lado: ya somos maduros. Díganle, ya somos maduros. Y algunos ya pasaron de maduro. Y qué difícil cuando las personas somos así, hermanos. ¿Dónde dejamos el sacrificio de Jesús? ¿Por qué a veces nos cuesta el milagro que estamos pidiendo y es una cosa sencilla para Jesús? Pero no nos la da. ¿Por qué? Porque Él ve cómo somos. Él ve que todos tenemos un precio. Por eso la palabra de Dios se manifiesta en ese contexto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien agarró por donde quiso. ¿Qué sucedió cuando atraparon a Jesús? Todos los discípulos se perdieron, se escondieron. Y ahí vemos la verdad de lo que Jesús le decía a este hombre llamado Pedro: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y lo ven y le dicen: mira, si tú no eres tartamudo se hizo. ¿Saben por qué? Porque así nos confronta Dios. Nos enseña. Miren, hermano, le voy a decir: usted no deja de ser calidad de hermano. Yo no dejo de ser calidad de pastor, estudiado, preparado en la palabra de Dios, preparado en el camino de Dios, preparado en el Espíritu. Hermanos, algo está haciendo Dios. No me juzgue a mí, deje que Dios me juzgue.
Si usted ve que yo lo busco a ustedes desde aquí, yo les digo las cosas en global, cada quien agarre su pedazo. El pastel es grande. Si a usted le gusta más, coma más. Pero no estés buscando. Si Jesús hizo algo precioso y valioso que tú ni yo pudimos haber hecho, entregó su vida, nos dio salvación, nos dio oportunidad para que saliéramos adelante. Y aún así lo entregan y todavía no estaban contentos. Teniéndolo sobre la cruz, se manifiesta de que ahora los soldados agarran su ropa y echan suerte sobre ellas, hermanos. Busque Mateo 27:35, ahí cerca donde estamos. ¿Qué dice la palabra? Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Miren, no estaban tan conformes con lo que habían hecho. ¿No cree usted que hay ceguedad ahí? Dios cega a la gente. ¿Y sabe qué? Hoy que leí este pedazo estoy entendiendo por qué muchos de nosotros somos como somos y hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué? Dios nos ciega. Dios nos ciega. Mira, quiere andar de corazón duro, cegadito. Mire, cuando viene a darse cuenta usted, ahí anda, ahí anda. Mire, pastor, mire, hermano, porque se da cuenta que todo lo que es de Dios regresa a Dios. No se va para ningún lado. Y hermano, lastimosamente, todo es de Dios. Entonces, ¿qué opción nos queda? Si vemos lo que la palabra de Dios nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él ha cargado la malcriadeza de uno, la malcriadeza del otro, la malcriadeza mía, ha cargado la pena de cada uno, ha cargado el dolor de cada uno, ha cargado la enfermedad de acá. Es que me trabé. Hermano, pónganle la mano de Jesús. Es que no he podido porque me duele pónganle la mano. La palabra lo está diciendo. Y esta palabra es clarísima porque dice cargó en él. ¿Qué significa? El Padre Celestial cargó todo nuestro padecimiento, todo lo que usted le está doliendo. A alguien le duele la piel, lo cargó Jesús. ¿Sabe qué es caminar 10 kilómetros con una cruz y tratando de llevarla después de haber sido golpeado, maltratado, y llevar eso? Los que viven en los pueblos saben, solo lo que han tenido que cargar un cántaro con agua. Saben lo que es cargar una cosa a una distancia, y no la distancia que caminó Jesús. Mas la palabra de Dios nos dice, angustiado él, ¿quién no se angustiaría? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué hacen los corderos, hermano? Los corderos por lo menos algo harían, callado. ¿Sabe por qué estaba callado? Dígale a alguien, estaba haciendo el sacrificio por ti. Dígale a alguien, estaba haciendo el sacrificio por ti. Dígale a otros, estaba haciendo el sacrificio por nosotros. Hermano, ¿saben qué? Lo menos que tú y yo podemos hacer es darle la gloria y honra a Dios por su Hijo Jesucristo. Es darle al Rey de Reyes toda la victoria. Es darle todo lo que yo soy a ese hombre que llevó su vida hasta la muerte y resucitó nuevamente para demostrarnos que todo lo que los profetas habían dicho, todo lo que estaba escrito, se iba a cumplir. Hermanos, el libro de Isaías, el libro de Mateo, versículo 35, que nos dice, cuando le hubieron crucificado, no estaban conformes todavía. Miren, y él todavía lo lleva adelante. Y aún le clama a su padre, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Solo póngase a pensar. Y el padre no lo había abandonado. ¿Saben qué es lo que sucedía? El dolor le había invadido.
Y como usted y yo clamamos cuando nos duele algo, Él estaba clamando a su Padre, mostrándole: ¿por qué me has abandonado? Y vemos bien por qué lo hizo, hermanos. Lo hizo viendo que un día usted y yo estaríamos en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un día usted y mucha otra gente estarían en las iglesias. Un día muchos de los que están allá afuera, hoy que venían, ¿cómo se llaman esas cosas? En las alfombras. Y yo me quedaba admirado. Cuántas bellezas en esa alfombra. Y dije: no es la belleza de la alfombra, sino el fruto de la vid de Jesús. ¿Por qué? Toda esa gente que están haciendo esa alfombra son aquellos a los que debemos de hablarles. Son aquellos que, así como le dedicaron ese tiempo a esa alfombra, vengan a los pies de Cristo y le dediquen su vida, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es la salvación del mundo, hermanos. Toda esa gente. Miren, y es increíble. ¿Cuántos? Le pregunto yo: ¿le has mostrado tú la salvación que Cristo nos ha dado? ¿Le has enseñado tú el porqué de esa alfombra? Hasta el sol de ahora, Cristo no ha pasado sobre ninguna de esas alfombras, ni siquiera el burro. Hermanos, ¿saben por qué? Porque así como digo, en la cena, que no se iba a hacer hasta que estuviera en la presencia de su Padre, esa fue la última vez que Él entró a Jerusalén sobre un pollino y con un asna. Y es la última y única vez en la cual iba a haber esa acción. Ya no hay otra. ¿Sabe lo que Él quiere que hagamos? No que imitemos haciendo las alfombras, sino que imitemos lo que Él hizo en el mundo. Hacer las buenas obras, acercarse al pie de Jesús, acercarse al poder de Dios, buscar la salvación. ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo que había entregado. Hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hizo Él? Nos dio una oportunidad. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros si un dolorcito ya estamos chillando? Una agujita, ¿cuántos hombres hay? Enséñenle la aguja, mira que vamos a dar una. Se le olvida que son hombres. Una jeringa. Miren, cuando yo veo la jeringa, yo les digo: ¿y cuántas son, pues? Solo una. No, hombre, póngame unas 6, que una. Rápidamente, quien no oyera dice: es cierto. No, yo soy de lo que la pienso, hermano. Pero, hermanos, Cristo posiblemente pensó. ¿Y sabe por qué digo yo posiblemente pensó? Porque cuando Él le dijo en el monte de los olivos, que fue donde se apartó después de la cena que tuvo con sus discípulos, fue a orar y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. ¿Cuántos le dicen a Cristo que se haga su voluntad? Y se está muriendo. ¿Verdad que no? Padre, salva, dame tiempo. Tiene 110 años, dame otros 220, dice. Él no quiere ir. Miren, dicen que la muerte es como que usted se estuviera riendo. ¿Por qué? No siente nada. Miren, aunque no tenga el pie ni la cabeza, usted no siente que no la tiene, está muriendo. No la siente ya. Solo descanse y diga: Señor, en tu mano me entrego. Ahí está. Miren, este hombre nos está prometiendo vida y vida en abundancia. Nos está prometiendo salvación. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo por ti, Él lo hizo para demostrarle al mundo que moriría y al tercer día resucitaría nuevamente, regresaría a la tierra. Por eso damos cuenta de que posteriormente que regresa,
hace sus apariciones a las dos Marías, hace sus apariciones camino a los discípulos que iban a Emaús, hace sus apariciones a más de 500, hace sus apariciones en medio de los discípulos, hace su aparición en frente de Tomás, y así empieza a aparecerse a los diferentes grupos y conglomerados de gente que habían oído, habían visto y sabían de él. Hermanos, la palabra de Dios dice: no habrá oído que no haya oído de él, no habrá vista que no lo haya visto, porque cuando él venga sobre una nube vendrá, todo ojo lo verá y todo oído lo oirá. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad, gracias por estas palabras que has manifestado a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy te invito, hermano. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.